Santa María del Diablo, capítulo 20. Trátese ahora de sus muertes. Se va cansando mi pluma y la mano que la mueve ya comienza a temblar, y deseo llegar al fin de esta empresa si la voluntad de Dios fuere, porque no queden mis memoriales guardados. He llenado miles de folios con trazos seguros, elegantes, angulosos, generalmente pequeños, minúsculos muchas veces. Tierra firme, mi mano, ha aprendido su oficio de tal modo que las grafías resultan indiscernibles, y hasta he creído que toma el dictado de lo que pienso y de lo que ni siquiera sé que pienso. Las enmiendas no han faltado. El que escribe sin que borre o haya necesidad de borrar ha de ser hombre divino. Yo no he visto ningún famoso y prudente historial y poeta que no tenga necesidad de corregir lo que escribe, ejercitando la pluma en cualquier lugar que sea. Y quien escribe no se debe contentar con leer una sola vez lo que dice, porque es muy posible y necesario añadir y menguar y testar e interlinear para que aquel autor se entienda a sí mismo y se satisfaga de su obra antes que la muestre o que salga de sus manos. Y además de hacer consigo las diligencias bastantes, lo debe mostrar y comunicar con algún verdadero amigo, docto y de buena vida, y seguro consejero, limpio y amigo de justicia, y no de amistad reciente ni ficticia. Y llamo reciente aquel de quien no se tiene seguridad y conocimiento de su integridad y buen celo. Y el tal amigo ha de ser de experiencia bastante para entender lo que condena o aprueba. Porque, hablando verdad, muy diferentes suelen ser los pareceres de los hombres, y tanto más discrepan cuanto las materias de que han de juzgar son apartadas de su profesión o gusto. Y aquel ha de ser muy libre y de buena conciencia, y que no pretenda mayor interés que decir la verdad, y que no se determine con la primera lectura o primaria información para lo que ha de determinar o dar su parecer. La verdad ha de ser siempre servida. He conocido maldicientes que hablan o escriben el contrario de la verdad, que son como los que buscan ruido con palabras mordedoras, y en especial los que en algún hábito de religión profesaron y no guardaron lo que propusieron, antes trocaron el camino de la virtud, siguieron el del maldiciente Aristófanes, de quien se dice que fue el más maldiciente de los hombres. Y así podéis tener lo que es ahora cierto prelado que se dice defensor de los indios, que de las malas cosas más que de las casas fuera justo llamarlo, y que se atrevió a decir mal del comendador mayor Fray Nicolás de Obando. Pero no solo de ese ha dicho, pues osó escribir que a las Indias solo 3 cristianos han pasado, y pues a tantos ofende con tan manifiesta mentira, no han de faltar autores que con más verdad decanten sus deméritos y sus 3 caras, la del ego de poca autoridad, la de clérigo negociador, y la tercera, la de fraile desasosegado y mendaz y no digno del hábito, que trae sembrando libelos y que ha infamado a tantos y a tales que, si éstos han dejado de responder a sus desatinos, ha sido por no querer parecer desatinados y por el poco caso que se debe hacer de sus torpes y falsas razones. Muy bien dice Erasmo: tapaste las narices del aire de una privada maloliente que te encontraste en la calle o de una sepultura, y no cierras las orejas al aire, que es más pestilente, de la murmuración. Mentira es también divulgar novelerías,
Por todo el mundo es tenido como bien empleado el tiempo que el sabio varón gasta en cosas de buen ejemplo y en loor de Dios, y no aquel en que sus renglones se desvanitan componiendo niñerías, de noche y de día ensartando mentiras, para tener abobadas a las gentes que los escuchan y creen las fábulas con que pierden tiempo, vida y ánima. Muchos son los condenados por culpa de las palabras, unos fingiendo amores y requiebros para incitar y transportar las flacas memorias que en tal lección se ocuparen y hacerlas libidinosas, otros componiendo batallas y desafíos y dando cuchilladas y lanzadas al viento, tales y tan grandes que nunca humano brazo las pudo dar, otros más acumulando ardides de alcahuetas, resucitando a Celestina, y así en diversas maneras hay muchos que con la pluma se ocupan emplastando modorros y allegando dineros, por cuantas vías el diablo sabe encaminar los sesos vagabundos de los tales, sin acordarse de que hay juicio final, y sin tener memoria de la verdad evangélica que dice que de cualquier palabra ociosa han de dar cuenta los hombres el día del juicio final. A aquellos les sería mejor callar. Y pues que he tratado de las gentes y vidas de estos indios de la gobernación de Castilla del Oro, trátese ahora de sus muertes, que es semejante y a la manera de vivir, bestial y de infieles. Y es de notar que si un indio o india por algún descontentamiento que tenga o sin causa se determina a morir y dice, morir me quiero, es como verlo hecho, porque así se muere determinadamente, y aborrecen el comer y todo lo que les pueda dar vida, y se secan y desmayan, y ayudándoles a ello el diablo en breves días se mueren, sin saber ni entender de su dolencia otra cosa, sino que fue su voluntad morirse. Aquí se acostumbra que, muriéndose el cacique, todos los familiares y domésticos y criados y mujeres de su casa que continuamente le servían, se matan, porque tienen por opinión, y así se lo tiene dado a entender el diablo, que el que se mata cuando el cacique muere, que va con él al cielo y allá le sirve de darle de comer o de beber, y está allá arriba para siempre ejercitando aquel mismo oficio que acá, viviendo, tenía en casa del tal cacique, y que el que aquesto no hace, que cuando muere por otra causa o de su muerte natural, que también muere su ánima como su cuerpo, y así se acaban y se convierten en aire, y en no ser cosa alguna, como el puerco o el perro, o una ave, o el pescado, u otra cualquier cosa animada con ánima. Y que de aquella preeminencia tienen y gozan solamente los criados o familiares que servían al Señor, o que vi o tiva principal en su casa y en algún servicio señalado, lo cual persuade e induce a tanta codicia a los indios e indias de ser familiares y criados del Señor, que les parece, cuando lo alcanzan, que tienen adquirido todo el bien de esta y la otra vida, cuando el Señor los recibe y tiene por naborías, es decir, criados de su casa. Y de aquí esta falsa opinión viene que los que entienden en el sembrar el pan y en cogerlo, que por gozar de aquella prerrogativa se matan y hacen enterrar consigo un poco de maíz y una macana pequeña, y dicen los indios que aquello se lleva para que si en el cielo faltare simiente, no le falte aquella poca para principio de su ejercicio, hasta que el diablo les provea de más cantidad de simiente. En las sierras de Guaturo, donde prendí altiva de aquella provincia que se había revelado del servicio de su majestad, le pregunté de quién eran ciertas sepulturas que estaban dentro de un bohío, y me dijo que de unos indios que se habían muerto ellos mismos cuando el cacique viejo, padre de este Guaturo, murió. Y porque muchas veces suelen enterrarse con mucha cantidad de oro labrado, hice abrir 2 sepulturas y se halló dentro de ellas el maíz y macana que desuso se dijo. Y preguntada la causa, el cacique y otros de sus indios dijeron que aquellos que allí habían sido enterrados eran labradores, personas que sabían muy bien sembrar y coger el pan,
y eran sus criados y de su padre, y porque no muriesen sus ánimas con sus cuerpos, se habían muerto ellos cuando murió su padre, el cacique viejo, y tenían aquel maíz y macanas para sembrarlos en el cielo. A lo cual yo le dije que mirase cómo el diablo los engañaba, y todo lo que les daba a entender era mentira, puesto que aquellos muertos nunca se habían llevado el maíz ni la macana, y estaba allí podrido, y que ya no valía nada ni habían sembrado nada en el cielo. A esto dijo el cacique que si no lo habían llevado, sería por haber hallado mucho en el cielo, y así no habría necesidad de aquello. A este error se le dijeron muchas cosas, las que aprovechan poco para sacarlos de sus errores, en especial cuando son hombres de edad y el diablo los tiene ya enlazados. En fin, que ellos creen que muerto el cacique, los indios que se matan por su amo hacen en la otra vida los oficios que aquí les dio su señor. Al autor de estos delitos, que es el diablo o Tuira, le pintan de colores y de muchas maneras, y tal le hacen de oro y de relieve o entallado en madera, muy espantable y feo, y tan diverso como lo suelen pintar nuestros pintores a los pies de San Miguel Arcángel o del apóstol San Bartolomé, o en otra forma donde más temeroso le quieren figurar, y asimismo, cuando el Tuira los quiere espantar, les promete el huracán, que quiere decir tempestad y tormenta de agua y viento, la cual hace tan grande que derriba casas y arranca muchos y grandes árboles y les hace mucho daño en sus heredades. Y asimismo en esta gobernación de Castilla del Oro, en algunas partes de ella, cuando algún señor muere, toman su cuerpo y lo asientan en una piedra o leño, y en torno de él muy cerca, sin que la brasa ni la llama toquen la carne del difunto, tiene muy gran fuego y muy continuo, tanto que toda la grasa y humedad le sale por las uñas de los pies y de las manos, y se va en sudor y se enjuga de manera que el cuerpo se junta con los huesos, y toda la pulpa o carne se consume o destila. Y desde que así está enjuto lo ponen en cierta parte que para aquello tienen en su casa, junto al cuerpo de su padre del tal cacique, que de la misma manera está puesto. Y así, viendo la cantidad y número de los muertos, se conoce que tantos señores ha habido en aquel estado, y cuál fue hijo del otro y le sucedió en el señorío, según el orden sucesivo en que están puestos. Bueno es de creer que el cacique que murió en una batalla de mar o tierra o que quedó en parte donde los suyos no pudieron tomar su cuerpo y llevarle a su poblado para ponerlo con los otros caciques, allí donde había de ser puesto está vacuo, o hacen pausa o dejan tanto espacio como el cuerpo había de ocupar en aquella rengle, y para suplir memoria y falta de letras, pues no las tienen, luego hacen que sus hijos y su comunidad y vasallos que mandaba aprendan y sepan de coro la manera de la muerte de los que murieron, y en fin, que dicen que no pueden ser allí puestos los que hemos dicho, y así lo cantan en sus cantares, que los indios llaman areitos. También tienen otra forma algunos, y es que cuando muere el cacique, después que está enjuto por el fuego, según es dicho, lo envuelven en 5 o 6 mantas o más, y lo echan en una hamaca que está colgada en el aire, y lo ponen en la cámara donde les parece que está mejor, o donde él acostumbraba a dormir. La manera de las muertes que los criados y servidores suyos se dan es que juntos y hecho un areito y cantando primero la vida y obras de aquel su señor difunto, tienen así puesta una grande olla y un calabacillo, del que se sirven de cuchara y toman un trago o dos de la ponzoña que está en aquella olla, y caen muertos según es grande la potencia de aquel veneno ponzoñoso. Y algunos llevan allí a sus hijos pequeños y hacen primero beber aquello a los niños, y después que los ven muertos se matan a sí mismos de la misma manera, sin que en ninguno haya lágrimas, sino muchos contentamientos de tal fin, y así lleva el diablo con cada cacique 40 o 50 ánimas más o menos de los criados y familiares que le servían.
Y se juntan todos los amigos comarcanos del cacique dentro de un día de distancia, y cuando ven que no puede vivir lo entierran antes que muera, y se llegan para celebrar estas obsequias. Hacen un hoyo de 12 o 15 pies de luengo y otros tantos de ancho, y disponen un poyo redondo en el medio con un espacio cuadrado, y tienen allí aparejada madera y rama para cubrir al cacique, y asientan el difunto en el poyo sobre una manta muy gentil, pintada en lugar de tapete y con sus joyas de oro puestas en su persona, y en el espacio cuadrado dentro de este hoyo ponen algunas calabazas con agua y maíz y algunas frutas y flores. Y luego vienen las mujeres propias del difunto, no todas, sino las que de ellas quieren seguirle, enterrándose con él vivas, muy aderezadas de zarcillos y ajorcas de oro y de sus joyas, y siéntanse a los lados del muerto, y dura un día o dos el cantar en torno de aquel hoyo, y hay gran multitud de indios y de indias, chicos y grandes, recontando las proezas y el esfuerzo, la liberalidad y otras virtudes del muerto, y loando mucho el amor de aquellas mujeres suyas que con él se quieren ir al cielo y morir allí dentro. Y en este tiempo que este cantar dura, que cantan y bailan continuamente, de rato en rato andan en torno de ellos otros hombres, dándoles de beber, y también beben aquellas mujeres que están dentro del hoyo, y se embeodan hasta que caen sin sentido y se quedan sentadas sin sentir, embriagadas. Y cuando ellas están tales, atraviesan maderos por encima y fajina y tierra y les echan 1000 cargas a cuestas, y así acaban, y a los que cantaban se les acaba aquel día el vino, y despiertan el siguiente, o cuando se les ha pasado la bebedera. Y así se concluye la pompa funeral del diablo en estos mortuorios, y aquel mausoleo o sepulcro queda como por un lugar santo y acatado, y ponen en torno hermosas arboledas.